Hola, soy Lurros, soy ilustradora, nací en Mula, Murcia, y bueno, llevo ya unos años intentando dedicarme a la ilustración y ahora dedicándome, más o menos, y bueno, lo que más me gusta es la ilustración editorial y sobre todo ilustrar libros. Bueno, pues yo estudié Bellas Artes, bueno, he dibujado desde siempre, como creo que todos los ilustradores. Bueno, todo el mundo ha dibujado de niño, ¿no? Y bueno, pues yo decidí estudiar Bellas Artes. Cuando terminé bueno, me fui a Granada, cuando terminé Bellas Artes hice comunicación audiovisual. Y bueno, hubo un momento en que realmente yo sabía que me quería dedicar a algo relacionado con el arte, pero no sabía realmente el qué. Tampoco era un momento muy bueno para tomar decisiones o salir, o sea, laboralmente o profesionalmente no era un buen momento porque estábamos en medio de la crisis económica. Así es que al final estuve intentando buscando trabajo, y como no salió nada me fui a Inglaterra a vivir. Estando en Inglaterra, bueno, todo esto que yo pensaba de trabajar de lo mío paró, porque primero no sabía lo que era lo mío y segundo, al haberme ido a otro país no tenía el idioma, bueno, me tenía que hacer un poco a la cultura, intentar conocer gente, así que los primeros años en Inglaterra fueron muy duros y estuve muy lejos de lo que a mí me gustaba y creo que eso al final me hizo bastante mella. Me sentía bastante triste, sobre todo al principio, y hasta que llegó un momento como a los 3 años así que me di cuenta de que era porque no estaba dibujando o no estaba haciendo cosas que yo consideraba que eran parte de mí, ¿no? Estaba muy lejos del arte. Lo único que hacía era ir a museos. Cuando me sentía mal me iba a un museo y ya por lo menos pensaba que estaba haciendo algo relacionado. Y la verdad es que nunca había pensado en ser ilustradora. Yo sabía que quería hacer algo relacionado con el arte, pero me acuerdo que tenía una amiga que me decía que se quería dedicar a dibujar y a mí me pareció una locura. Era como, te estás flipando, ¿no? Eso no existe. Pero bueno, en este proceso de que estaba un poco triste y eso, me acuerdo que descubrí Ilustrando Dudas y a raíz de ahí me di cuenta de que sí que había gente que se estaba dedicando a dibujar, ¿no? Yo tampoco era una gran lectora de novela gráfica, por ejemplo. Entonces no conocía el mundo de la ilustración. O no me lo había planteado, sí que conocía cosas, pero no me había planteado que había personas detrás dibujando. Bueno, pero bueno. Y entonces, eh, bueno, con IO supe que tenía que hacer un portafolio, una web, que tenía que buscar, tenía que también ver qué tipo de dibujo, de ilustración era la que iba a hacer y bueno, yo trabajaba en hostelería, dedicaba muchísimo tiempo evidentemente a trabajar para poder pagar mis facturas y mi piso y todo y no le podía dedicar mucho tiempo y también me costaba mucho trabajo sobre todo justificarme de cara a los demás porque el entorno en el que estaba no había nadie que hiciera lo mismo que yo, ¿no? Yo tenía amigos, no sé, que habían estudiado ingeniería y eran ingenieros, arquitectura y eran arquitectos, y yo había estudiado Bellas Artes y era... no sabía. Entonces, ese proceso me costó mucho bueno, que era un proceso como que hacía yo sola y que me costaba mucho también explicarlo. A mi familia, a mis amigos... No quería crecer profesionalmente en el trabajo que tenía porque sabía que eso me iba a quitar tiempo de lo que yo quería hacer y eso también era difícil de entender porque es como sacrificar vivir con menos dinero, no sé, no crecer laboralmente en lo que realmente te está dando dinero en ese momento. Pero bueno, al final me acuerdo una anécdota que también por otra parte estaba el hecho de que no me sentía segura, ¿no? Eh, no sabía realmente lo que era, yo quería ser ilustradora, pero por supuesto no me veía ilustradora, ¿no? Y me acuerdo una vez que fui a una feria donde había muchos ilustradores y fui a verla, ¿no? Y entonces hablando con una chica que luego ha resultado ser Malta Altés, pero yo entonces no sabía quién era ella y me acuerdo que estaba mirando ahí sus cosas y sus libros y mi pareja, mi novio, hablando así con ella, le dijo, es que ella también, o sea, yo también es ilustradora. Y en ese momento lo miré y fue como, te mato. Bueno, me fui, me di la vuelta y me fui medio llorando y era como, pero ¿cómo dices eso? No sé, me sentía muy insegura, no sé, me costaba mucho, da igual. El tema es que, bueno, empecé a hacerme un portafolio y surgió
Empecé a ir yo también a ferias, al principio mal porque llevaba bolsas que estaban pintadas a mano y evidentemente no sale rentable vender tote bags que se hacen una basurita luego cuando las lavas, pintadas a mano. Y bueno, ya fui aprendiendo sobre la marcha un poquito, me hice productos, me hice prints, y hasta que llegó el momento, intenté llevar un poco mejor las redes sociales y llegó una oportunidad que fue por medio de una editorial independiente americana que me dijo bueno, que le gustaba mi trabajo y si quería hacer un libro. Y decidí hacer un libro sobre mujeres influyentes. A ver, dentro del mundo de la ilustración creo que lo que siempre me ha interesado más es la ilustración para libros. Básicamente porque yo, antes que ilustradora, autora o lo que sea, yo me considero lectora, ¿no? De siempre, desde niña. Me ha gustado muchísimo leer. Entonces, sí que cuando hice Bellas Artes, mi especialidad era en videoarte, que parece que no tiene nada que ver, pero sí que había, yo creo que al final me he dado cuenta de que sí que había una intención, ¿no?, de contar historias, ¿no? Todo el tiempo me interesaba mucho el documental. Entonces, cuando me surgió la oportunidad de hacer Hey Sky, hice un libro sobre mujeres influyentes, pero luego a la hora de plantear cosas nuestras con la editorial Lumen sí que tenía que contar una historia. Y hay una cosa que por ejemplo, tiré de un documental que le había hecho anteriormente a mi abuela. Entonces, creo que para mí está muy... lo más interesante es contar historia, y creo que a través del libro, porque, bueno, ya lo he dicho que soy lectora, me parecía como la forma más cercana o la que más... de donde yo cojo todas las referencias, ¿no? Al final creo que lo que te hace ilustradora, autora o una profesional, muchas veces las referencias no son solo del campo en el que estás trabajando, sino de tu vida. Y bueno, yo siempre me he sentido muy, muy cercana a los libros. Lo primero que me hice después de hacer el curso con Ilustrando Doodle, bueno, era intentar hacerme un portafolio, ¿no? Que me acuerdo que además me aconsejaste hacer como una especie de logo, que luego lo he cambiado, pero lo sigo manteniendo, que es el de los pies, porque a mí me gusta mucho hacer pies y manos y estas cosas. Y entonces, claro, al hacer ese portafolio no tenía trabajo profesional, entonces, bueno, me lo creaba, ¿no? Me hacía mis propios proyectos y ponía proyecto personal y ya está. Y lo sigo haciendo, o sea, sigo teniendo proyectos personales en mi portafolio, son lo que me gusta, ¿no? Pero luego supe que tenía que ponerme un poco al día en las redes sociales, aunque no me gustase tanto, y creo que hay una parte de eso que es bastante... Bueno, es un poco complicada, ¿no?, llevarlo, porque sí que lleva tiempo y tener unas redes sociales cuidadas, pero yo creo que también a mí también me servía un poco para estructurarme y para pensar en mi trabajo, porque es verdad que cuando lo ves todo así bueno, en la web o en Instagram o lo que sea, también ves un poco cuál es la imagen que tienen los demás de tu trabajo. Entonces, bueno, no voy a decir de hacer trabajo para las redes, pero sí que cuidarlo y cuidar muy bien cuáles son tus intereses y qué es lo que quieres mostrar a los demás. Porque, bueno, es bueno porque al final es una ventana al resto, donde los demás pueden ver tu trabajo, que fuera de tu habitación, estudio, dormitorio donde tú trabajas, ¿no? Siempre estamos bastante solitarios y yo creo que esa ventanita nos ayuda mucho. Bueno, el primer libro que hice fue Hey Sky, que era con una editorial independiente. Ellos me propusieron simplemente si quería hacer un libro y cómo hacerlo, la temática todo era libre, entonces yo decidí hacer un libro sobre mujeres influyentes. Cuando lo decidí creo que tampoco había muchos, pero empezaron a salir muchísimos en ese momento y yo decía, pero bueno. Elegí hacer un libro sobre mujeres influyentes porque me parecía como más fácil para mí contar solo una anécdota o algo que me interesaba sobre cada mujer, ¿no? Entonces no sé, no había una narrativa que tuviera el libro aparte de señalar a ciertas mujeres. Este libro, bueno, fue un poco más una experiencia, aprendí muchísimo y aprendí muchas cosas que no tenía que volver a hacer. Como por ejemplo escribir en inglés. No, never. Pero bueno, al final me quedo con que fue una muy buena experiencia de aprendizaje. A raíz de ese libro, yo sobre todo lo que quería era, lo que yo intentaba con aquel proyecto era tener algo para enseñar e intentar buscar editores europeos, ¿no? O en España o Inglaterra o como fuese.
Entonces sí que, bueno, subí Hey Sky lo subí a mis redes, todas estas cosas. Empecé a intentar hacer un portafolio o algo que enseñara a editores, pero antes de enviarlo ni nada, recibí un mensaje de la que es ahora mi editora por Instagram. Yo no tenía muchos seguidores ni cosas así, era simplemente pues que ella va buscando gente, ¿no? O va mirando a ver cosas que le interesan. Y me dijo, bueno, que le interesaba mi trabajo, que si no tenía editor, pues ella simplemente estaría interesada en ver un proyecto del libro que yo tuviese, pero no se casaba conmigo, ¿no? Lo primero que hice fue buscarla en LinkedIn porque no me creía que me estuviera escribiendo una editora de Lumen. O sea, era como... No. Y además no le contesté hasta que no llegó esa tarde me senté así en el sofá y cuando llegó mi pareja le dije, me ha pasado esto, me ha escrito una editora de Lumen. Y me dijo, ¿y qué le has dicho? Y digo, no, no le he contestado. y me dijo, a ver. Y ya, bueno, le contesté y le dije, bueno, que bien, que tal, que no tenía un proyecto, pero que bueno, que lo pensaría. Por supuesto, tenía que aprovechar la oportunidad, ¿no? Me daba muchísimo vértigo, pero tenía que intentarlo. Y nada, entonces ahí fue donde se empezó a fraguar cosas nuestras. Cosas nuestras al principio yo lo planteaba como un libro, no sé por qué se me ocurrió la idea de la copla, no tenía ningún sentido en sí mismo, porque yo no soy ni un amante de la copla ni nada, pero había algo como que me atraía ahí. Yo creo que era más la parte más transgresora, ¿no? De esas artistas mujeres que cantaban canciones escritas por hombres, pero hablaban de amores fuera del matrimonio, de hijos bastardos. Había cantantes de copla que eran hombres y a lo mejor eran homosexuales dentro de una dictadura, no sé, todo eso. Pero tampoco sabía muy bien cómo plantearlo porque yo no era experta, no tenía mucha idea y luego aparte no era honesto y me iba a meter en un berenjenal que luego no iba a saber cómo defender. Pero bueno, también era verdad que la editorial Lumen con la que trabajaba, yo hablé con mi editora por teléfono y me dijo que era una editorial muy literaria, entonces tenía que haber una narrativa en el libro. Y yo nunca me había enfrentado a, bueno, a contar una historia. Yo no me veía a lo mejor como autora de cómics o no. Y entonces dije, vale, me dio muchísimo miedo, pero también es verdad que había algo ahí que me gustaba mucho. Yo había estudiado comunicación audiovisual y me gustaba mucho la narrativa. Entonces dije, vale, no he estudiado ilustración, no he estudiado cómo hacer un cómic, pero yo creo que sacando mis apuntes de narrativa, de comunicación audiovisual, si me han enseñado a hacer storyboards, puedo hacer. Y entonces al final estaba pensando por una parte eso, por otra parte cómo contar esta historia que no sabía qué historia va a ser, pero al final un día de repente me acordé de un documental que unos vídeos que había hecho a mi abuelo de cómo se conocieron y había grabado a mi abuela en la casa de campo mientras ella hacía de comer preguntándole sobre su vida. Y entonces dije, vale, lo que a mí me gusta de la copla no es la copla en sí, es que le gustaba a mi abuela. Y entonces dije, vale, ahí está la historia. La historia es mi relación con mi abuela y bueno, y todas esas cosas que a ella le gustaban, ¿no? También mi familia había sido emigrante, yo entonces cuando hacía este libro era emigrante en Inglaterra, creo que al final no lo estaba pensando, pero estaba buscando un poco cuáles eran mis raíces y por qué yo me sentía así en el extranjero, cómo se podía haber sentido mi madre de niña cuando se fue. Vale, pues mi mayor reto fue al hacer el primer libro en español, Cosas Nuestras, bueno, fue sobre todo verme como una profesional, ¿no? Porque yo estaba muy insegura. Lo sigo, pero bueno, ya al final yo qué sé, ya sabes, ya lo reconocen, ¿no? Pero al principio era difícil. Y el primer reto fue verme como una profesional y entonces tener que lidiar con firmar un contrato, con tener unas condiciones. Y yo creo que eso es importante también, tener a alguien a quien preguntar. Yo, bueno, te escribí a ti, a Io, y te dije, oye, tú este contrato lo ves bien y sí que estaba bien, ¿no? Pero yo creo que eso es necesario. Y luego, sobre todo, ajustar los tiempos. Porque los tiempos, porque es un proceso de trabajo muy largo hacer un libro y yo entonces estaba trabajando y me levantaba a las 5 menos cuarto de la mañana para irme a trabajar a una cafetería. Entonces iba cansada. Y sí, sobre todo eso, centrarte y ser profesional dentro de unas condiciones que a lo mejor no son las idóneas, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, bueno, aprendí muchísimo.
Bueno, pues el segundo proyecto, o sea, después de Cosas Nuestras, vino otro proyecto que es el que he hecho el último, que fue un libro sobre Federico García Lorca. Para mí era un proyecto muy ambicioso porque en Cosas Nuestras era autobiográfico y contaba algo de mí que yo sabía, pero hablar de Federico García Lorca eso ya sentía muchísima presión, ¿no? Por la inmensidad del personaje que era y por el significado que tenía ya también para la literatura, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay otro síndrome del impostor ya aparte de, ya de todo, ¿no? Y entonces me costó mucho, bueno, me costó decidirme. Al final dije que sí, porque no le podía decir que no a Federico García Lorca, pero hubo un proceso muy grande de documentación. En Cosas Nuestras también, pero era diferente. En Federico García Lorca hay mucha información, entonces yo, por ejemplo, me hago para cada libro unos cuadernos en los que voy apuntando un montón de información y luego líneas de trabajo y todo eso lo voy pasando, líneas de tiempo, páginas de vocabulario, no sé, me voy creando como muchísima información que luego me ayuda a estructurar el libro, pero todo eso antes de escribir y antes de dibujar. O sea, yo creo que el proceso de trabajo es más de pensar y de generar sobre todo ideas. Luego a la hora de todo eso llevarlo al papel ya cuando todo, o sea, como que digamos, primero hago un proceso de documentación, luego escribo un guión de texto con ideas de las imágenes, luego hago un storyboard y luego ya lo último es dibujar. O sea pero bueno, me ayuda mucho porque todo ese tiempo estoy pensando también en los dibujos, en las paletas de color, en cómo lo voy a hacer. Así es que ya parece que no, pero ya estás trabajando en los dibujos sin haber cogido un pincel. Bueno, pues la parte económica, yo creo que es el ¡chachán! Bueno, yo los 8 años que estuve viviendo en Londres estuve trabajando en hostelería y o sea, el principio de mi carrera como ilustradora sí seguí trabajando en hostelería. Hubo un momento que conseguí ponerme de media jornada y luego entonces dedicar más tiempo a dibujar y a un poco crear mi carrera. Luego, ahora, bueno, me mudé a Madrid hace un par de años y ahora sí que vivo solo de la ilustración, pero también ha sido un año como de pandemia, entonces tampoco he gastado mucho. Y no sé, por ahora vivo esto, pero no descarto tener a lo mejor que trabajar en otras cosas, porque bueno, al final siempre lo he hecho, no me importa siempre y cuando me pueda tener tiempo de hacer qué es lo que me gusta o mi profesión real, que creo que es la de ilustradora. Pero bueno, no vivo solo de los libros, sino también de encargos personales, de retratos, de ilustraciones para artículos de prensa, portadas de discos, yo qué sé, o sea... pero bueno, creo que cada vez me va cayendo más trabajo, o sea que creo que va mejor. A ver, crucemos los dedos. Bueno, a la Ilu del pasado o a alguien que se encuentre en ese lugar de que quiere ser ilustrador, ilustradora y no sabe por dónde empezar, le diría que confiasen mucho en sí mismo. Si es algo que realmente te mueve o te emociona, hay que intentarlo. Y sobre todo que no dejen de hacer cosas, por muy pequeñas que sean, que vayan construyendo, porque bueno, es una carrera de muy largo recorrido y no se consiguen las cosas a la de ya, ¿no? Entonces, que se mantengan sobre todo creativos, escribiendo, dibujando y que aprendan que cojan referencias de otros lugares, también no solo de la ilustración, sino de otras cosas que les gusten. Porque la uso poco. No utiliza esa pantalla. Además, espérate que no sé lo que pone, que igual aquí pone algo... Pues ya lo Prisión estamos leyendo MH todo. mixto 33 años. ¿What? Ya la prisión de Murcia, no sé, me he liado. No, ¿Sí? ese gran proyecto. Al final. ¡Tío! A cámara. Ah, cámara. Bueno, pues el consejo que le daría a la Ilu del pasado, yo creo que sobre todo sería que confiase un poco más en sí misma.